Vamos a descubrir en esta noche una de las estrategias que utiliza la Iglesia Católica respecto a su influencia, respecto a cómo la Iglesia Católica está ganando terreno en el mundo, más principalmente en los Estados Unidos, cómo el catolicismo poco a poco, o mejor dicho, muy rápidamente está tomando el poder en ese país, en los Estados Unidos. Los protestantes cada vez se han ido saliendo de sus denominaciones y hay un plan detrás que las élites, ¿quiénes son las élites? Es muy ambiguo, ¿no? Se habla mucho de las élites. En el mundo hay muchas élites. No hay una élite en sí que gobierne al mundo. Hay diversas élites, por ejemplo, los masones, siempre lo he explicado así, los masones, los Illuminatis, los sabios de Sion, quienes fueron los que escribieron los protocolos de los sabios de Sion, un libro muy interesante también, y diversas élites que quieren gobernar al ser humano, que quieren gobernar al mundo. Y lo que estamos viendo hoy a nivel mundial, lo que estamos viendo hoy, presenciando en este preciso momento, porque ya no vamos a hablar, mis hermanos, de lo que va a pasar, que va a pasar en un futuro. Vamos a hablar de lo que ya está pasando actualmente. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Dejemos ya, porque la gran mayoría, aquí hablo para un público en general, para adventistas, para no adventistas, para creyentes, para no creyentes. Y siempre en lo personal procuro dar un análisis o mostrar una realidad que muchas veces, ni siquiera los adventistas pueden observar. La mayoría de veces. ¿Por qué? Porque están absueltos, están sumergidos totalmente en sus cosas cotidianas, que no digo que sean malas. Las cosas cotidianas evidentemente son importantes. Ir a tu trabajo, ir a trabajar es importante, estudiar es importante. Pero viendo más allá de lo que uno hace cada día, viendo más allá del mundo ficticio, porque todos vivimos en un mundo ficticio, vivimos en una realidad que no es real, una realidad que tú no puedes tocar, una realidad que tú no puedes ver, una realidad que tú no puedes oler. En esa realidad vivimos. Vivimos en una cárcel, muchos lo llaman la granja humana. Muchos tienen el concepto, hablo de muchos de los que están en este mundo, ¿no? De la conspiración, entre comillas. Ellos tienen el concepto de la granja humana, que somos solamente energía para ciertos o para ciertas entidades o para ciertos grupos. Entonces, siempre voy a procurar mostrar esa realidad, lo que está pasando ya en la actualidad, lo que está pasando precisamente en este momento en el que yo estoy aquí enfrente de esta cámara, es que la Biblia, y aquí tengo mi hermosa Biblia, un hermoso regalo, no sé si está viendo a mi querida hermana, a la familia Lemus, le mando un saludo, sé que lo va a ver este directo.
Pero lo que dice este libro, siempre lo digo, lo que dice este libro es la verdad. El mundo te va a decir que es un libro para locos, que es un libro para personas que no tienen criterio, para personas que son débiles, para personas ignorantes. Eso es lo que te muestra el mundo. Es lo que te muestra el sistema. Voy a utilizar, es lo que te muestra la Matrix, de la que tanto hablo. Pero en este libro está escrito la historia humana, está escrito el pasado, está escrito el presente, lo que está pasando en este momento, y está escrito el futuro, está escrito la eternidad. El mayor misterio de la existencia, ya ni siquiera de la raza humana, el mayor misterio de la existencia está aquí escrito. Y sí estoy haciendo promoción de este libro, de la Biblia. Es muy importante. Si tú no sabes lo que está pasando actualmente en el mundo, es porque no conoces la Biblia, porque la Biblia son unos lentes. No sé si han visto la película, que se las recomiendo mucho. La película se llama Ellos viven. Ellos viven, así se llama la película. Y en esa película, un hombre se encuentra unos lentes. Y cuando ese hombre se pone los lentes, mira la realidad del mundo. Por ejemplo, cuando ese hombre se pone los lentes, mira a un letrero normal en la ciudad. Y cuando se pone los lentes, ese letrero dice obedece o no te reproduzcas. Cuando ese hombre se pone una vez más los lentes y mira el dinero, el dólar, no mira un dólar, mira este es tu Dios. Entonces, esos lentes que yo te quiero poner aquí, y no a la fuerza, claro, ya que Elohim, ya que Dios no quiere nadie a la fuerza, nadie quiere a la fuerza. Uno mismo se va a condenar. Elohim no condena a nadie, sino uno mismo se condena por no creer en Él, por no creer en su palabra. Y necesitas estos lentes, necesitas conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? Muy ambiguo, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y responde Yahshua: todo aquel que escucha mi voz, escucha la verdad. Esa es la verdad. Y estos son los lentes espirituales. Entonces, mis hermanos, dejemos de lado un poco lo cotidiano, dejemos de lado un poco el día a día y centrémonos en lo que realmente es importante, en lo que realmente importa, que es tu vida espiritual, en lo realmente importante que es tener una relación con Yahshua, con Jesucristo. Eso es lo importante. Y yo muchas veces fallo, evidentemente, porque la vida del cristiano es una vida en la cual necesitas una relación con Yahshua HaMashiach. Eso es ser un cristiano. Ser un cristiano no es ir a la iglesia cada sábado. No es ir a predicar. No es ir a regalar libros. No es cantar. Eso es lo que haces. Todo eso, lo que tú haces, ir a la iglesia, ir a regalar libros, cantar a Dios, es una consecuencia de tu relación con Jesús. Donde emana todo eso es de tu relación con Yahshua. Si tú no tienes una relación íntima con Yahshua, si tú no te esfuerzas, tú no vas a poder cantar, tú no vas a poder predicar. Y no importa las veces que tú caigas, aquí lo importante es las veces que tú te levantes, las veces que tú digas a Dios: Señor,
caí una vez más en ese pecado, pero me quiero volver a levantar. Eso es lo que importa realmente. El justo cae 7 veces y 7 veces Dios lo levanta. Es lo que dice Proverbios, si no mal recuerdo. Y voy a mostrar, mis hermanos, en esta noche, en esta linda noche, cómo la profecía bíblica, cómo la Biblia se está cumpliendo actualmente en vivo y en directo, cómo la Biblia tiene razón, tuvo razón, cómo tiene razón y cómo va a tener razón en un futuro. Y voy a desarrollar cómo la profecía bíblica nunca falla y cómo la profecía bíblica es exacta, es real. Y las personas que dudan de Dios, yo en lo personal, yo creo en Dios, yo creo en Elohim, porque sé que las profecías bíblicas se están cumpliendo. Por eso creo en Dios, porque yo veo la realidad, y esta realidad, este mundo te dice algo que está mal. Es lo que plantea la película Matrix, otra película muy buena. Que muchas personas sienten o saben que hay algo mal en el mundo. Hay algo mal. Y no saben articular 100% lo que sienten respecto a lo que está pasando en el mundo, a lo que es el mundo. Y la gran mayoría no lo sabe desarrollar. Pero una vez más, si tú lees este libro, si tú lees la Biblia, y te incito una vez más a que la estudies, porque es la voz de Yahshua, no es mi voz, no es Abisai, es Dios. Yo solamente soy un medio, una persona imperfecta que Dios está utilizando para que tú conozcas a Dios, para que tú conozcas a su Mashiach, a Jesús, para que tú conozcas lo que viene, lo que está pasando y lo que viene en un futuro. Y no te hablo de un futuro de 10 años, te hablo de un futuro inminente, en estos próximos meses y en estos próximos años. El catolicismo, mis hermanos, el catolicismo, y ya voy a iniciar con el tema. La Iglesia Católica es una organización que fue profetizada en la Biblia. La Biblia profetizó que se iba a levantar un poder político y religioso que iba a gobernar mediante el poder civil, y que ese poder político y religioso, lo cual es la Iglesia Católica, iba a perseguir a toda persona que no se sometiera a sus dogmas, a sus doctrinas o enseñanzas. Eso es lo que dice el libro Apocalipsis capítulo 13, que hace guerra contra los santos, contra los Kadosh. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice Daniel capítulo 7, 8 y 9. El cuerno pequeño, si tú has leído esas profecías, el cuerno pequeño representa a la Iglesia Católica. ¿Y qué te dice Daniel? Te dice que ese cuerno pequeño que salió del Imperio Romano, que es la Iglesia Católica, iba a cambiar la ley, la Torá de Dios. Un ejemplo cómo la cambió, mientras Elohim, mientras Dios dice, mi día, el día de reposo, es el Shabbat, es el sábado, no es el domingo. Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11 dice, acuérdate del Shabbat, del sábado, para santificarlo.
Pero viene el cuerno pequeño, viene la Iglesia Católica y que te dice en el catecismo. El catecismo te dice, claro, que Dios ordena que guardemos el sábado, pero nosotros, la Iglesia Católica, en nuestra autoridad cambiamos el día de reposo del sábado al domingo. Es lo que dice el catecismo. Tú lo puedes leer. Tú puedes agarrar un catecismo y puedes leer eso textualmente. El cambio. Y dice Daniel capítulo 7 que el cuerno pequeño, que la Iglesia Católica pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y ya te di un ejemplo. Ya te di un ejemplo de cómo la Iglesia Católica pretende tener el poder de cambiar la ley. Igual, también dice el libro de Daniel, todo esto se lo estoy mostrando así. Yo puedo ir a la Biblia y leerlo, pero para no hacerlo tan largo, tan tedioso, todo eso se lo explico así práctico. Lo que dice la Biblia en cuestión de profecía. La Iglesia Católica persiguió a los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Dios, el pueblo de Elohim. Ellos son los santos. No sé si han escuchado la Inquisición, la Santa Inquisición. Bueno, en la Santa, entre comillas, mejor dicho, en la satánica Inquisición, se cree que la Iglesia Católica asesinó, mejor dicho, a más de 60 millones de personas en Europa. Dicho ser de paso, aquí en México también hubo una Inquisición en México, y creo que también en Colombia o en Perú, no recuerdo muy bien. Pero aquí en Hispanoamérica hubo inquisiciones también. Y eso habla del carácter de esa organización política y religiosa que es la Iglesia Católica. Y la profecía ya lo había anticipado. Apocalipsis capítulo 13. Y lo voy a abrir. Y voy a leer unas partes solamente. Apocalipsis capítulo 13 nos habla sobre la primera bestia. Y Apocalipsis 13 menciona que la primera bestia, mis hermanos, la primera bestia, en el versículo 5 de Apocalipsis 13 dice, hablando de la primera bestia, y la primera bestia es la Iglesia Católica, dice, y le fue dada boca, ¿a quién? A la Iglesia Católica, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Es decir, la Iglesia Católica, ese poder político y religioso, blasfema contra Dios, habla grandes cosas contra el cielo y contra Elohim, contra Dios, contra su Mashiach, que es Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que la Iglesia Católica, que pretende ser una organización cristiana, hable en contra de Dios? ¿Cómo esa iglesia blasfema el nombre de Dios? Les explico. Hay un pasaje en los evangelios donde Yahshua HaMashiach, Jesús, él perdona pecados. Jesús, cuando vino aquí, perdonaba los pecados. Y vinieron los judíos, y los judíos le dicen a Jesús, ¿cómo es posible que tú perdones pecados si tú eres hombre? El único que puede perdonar pecados es Dios, no tú. Es lo que le dijeron los judíos a Jesús. Pero evidentemente Jesús es Dios. Eso es lo que creemos nosotros, que Jesucristo es Dios. Y como Jesús es Dios, tiene potestad de perdonar pecados. Los judíos no estaban equivocados.
con lo que decían, pero no se dan cuenta o no se dieron cuenta que Jesús era Dios, evidentemente. Ahora, ok, eso se me pasó. Los judíos le dijeron a Jesús: ¿cómo es posible que tú, siendo hombre, perdones pecados? El único que perdona pecados es Dios. Y tú estás blasfemando. Blasfemas el nombre de Dios porque estás perdonando pecados. Ahora, les hago la pregunta: ¿qué iglesia pretende perdonar pecados? ¿Qué iglesia tiene un cuartito donde tú entras y tú le cuentas a un ser humano igual que tú, igual de pecador que tú, tus pecados? Evidentemente es la Iglesia Católica. Y aquí la profecía de Apocalipsis capítulo 13, versículo 6 dice que la Iglesia Católica, la primera bestia, blasfema contra Dios. ¿Cómo lo hace? Esa iglesia perdona, entre comillas, pecados. No tienen potestad de perdonar pecados. La Iglesia Católica blasfema en ese sentido. Y la profecía bíblica es clara. Ya lo había dicho, de ese poder. Y le fue dada potestad, le fue dada autoridad a la Iglesia Católica para gobernar durante 42 meses. Lo que dice la profecía. ¿Cuántos son 42 meses? Son 3 años y medio o son 1260 días. Y en profecía bíblica, 1260 días son años, es decir, 1260 años gobernó la Iglesia Católica. ¿De qué año a qué año? Del año 538, y esto es historia, del año 538 al año 1798. Ahí se cumple 1260 años o 42 meses, lo que dice la profecía bíblica. Una vez más confirmamos que la Biblia tiene razón. Mediante la historia tú puedes corroborar lo que estoy diciendo aquí históricamente. Históricamente, también lo menciona Daniel. Daniel menciona que la Iglesia Católica, el cuerno pequeño, iba a surgir del Imperio Romano. Es lo que dice. Cuando el Imperio Romano cayó, se dividió en 10 reinos. Es lo que dice la historia. Y de esos 10 reinos fueron exterminados tres reinos. Y surgió un reino. Esto es historia, una vez más. Ahora, Daniel dice de que cuando el Imperio Romano cae, surgieron 10 cuernos, que son reinos. Y dice Daniel que esos 10 cuernos, 3 cuernos fueron aniquilados por un cuerno pequeño. Justamente lo que dice la historia y lo que dice la Biblia es lo mismo. Es básicamente exacto la profecía, hablando del surgimiento de la Iglesia Católica. Ok, entonces la Iglesia Católica surge del Imperio Romano. La Iglesia Católica es una entidad política y religiosa, eso es evidente. Es una organización que no es tolerable, que no son tolerantes. Es una organización que le gusta perseguir a las personas que no se sometan a su autoridad. Es una organización que blasfema en contra de Dios. ¿Ok? Y es una organización que busca la adoración de la humanidad.
Eso es lo que busca, la adoración de la humanidad. Dice en el versículo 8, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Es decir, es una organización. La Iglesia Católica quiere que todo el mundo se someta a su autoridad y que todo el mundo le rindan homenaje y que todo el mundo adoren a esa organización. Es lo que dice la profecía bíblica. No es lo que estoy diciendo yo, esto no es un discurso de odio, ya que entiendo por qué dicen que es un discurso de odio, ¿no? Pero estamos analizando la historia rápidamente y cómo la historia confirma la Biblia y cómo la Biblia confirma la historia. Y no estoy diciendo mentiras de la Iglesia Católica. Que dicho ser de paso, no tengo nada en contra de los católicos. Yo tengo amigos católicos, yo tengo familia católica. Yo no estoy en contra de ellos. De lo que estoy en contra yo es de la organización católica. Con ellos sí, pero con los católicos no. Eso es evidente. Ahora, ya sabemos, mis hermanos, el carácter de la Iglesia Católica, que es una entidad que no tolera la libertad, que no tolera que el ser humano sea libre. La Iglesia Católica siempre quiere controlar la conciencia del ser humano. Siempre ha buscado someter al ser humano. Y si no se somete, actúan de manera violenta. Y dice la profecía que la Iglesia Católica, y lo voy a leer, Apocalipsis capítulo 13, dice que la Iglesia Católica recibió una herida de muerte, una herida mortal. Y dice el verso 3, y vi una de sus cabezas de la Iglesia Católica como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Quedamos claro de que la Iglesia Católica gobernó en un periodo, en el periodo de 1260 años, es lo que gobernó la Iglesia Católica. Del año 538 al año 1798. Ahora, ¿cómo la Iglesia Católica recibió una herida de muerte? ¿En qué año y por qué la Iglesia Católica recibió la herida mortal? Como lo dice la profecía. Bueno, la Iglesia Católica recibe la herida mortal cuando el Papa de Roma, en el año de 1798, fue llevado cautivo por Napoleón. Es decir, en la Revolución Francesa en Europa, se le quitó el poder político a la Iglesia Católica. En ese año, en la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa la Iglesia Católica perdió toda su influencia política en Europa. Es ahí donde la profecía bíblica confirma de que la Iglesia Católica recibió una herida mortal, como de muerte, pero no murió. No murió. Dice la profecía que esa herida mortal se va a sanar, que va a volver a gobernar la Iglesia Católica, que ese poder que perdió la Iglesia Católica en la Revolución Francesa en el año de 1798, lo va a volver a tener una vez más,
pero no en Europa, sino en todo el mundo ahora. Y cuando la Iglesia Católica retome una vez más todo el poder que perdió anteriormente, va a volver a perseguir a toda persona que no se someta. Eso va a volver a pasar. La Iglesia Católica se va a volver a levantar y va a volver a perseguir no solamente a los cristianos de Europa, sino a los cristianos de todo el mundo. Es lo que dice la profecía bíblica. Antes de continuar, quiero leer el comentario de mi hermano Max. Qué gusto poderte escucharte siempre, hermano. Las enseñanzas del fin de la segunda venida de Cristo son muy evidentes. Saludos desde aquí, Perú. Saludos hasta Perú, hermano. Y es evidente cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo. Cómo cada día que pasa se siente diferente. Cada día que pasa se confirma una vez más que Dios tiene razón. Mientras los sabios se hacen más sabios porque analizan, los necios se hacen más necios porque lo niegan. Es así. No seas necio, sé mejor sabio. Sé mejor sabio, sé mejor realista. Es lo que siempre hablo aquí, ser realista. Entonces, entrando ahora sí, ¿cuáles son las estrategias? Sabemos cómo la Iglesia Católica, y aquí hice un resumen, todo esto, todo lo que he explicado es muy amplio, y me faltó bastante. Hay mucha evidencia abrumadora, hay mucha evidencia de por qué la Iglesia Católica es el cuerno pequeño, por qué la Iglesia Católica es el anticristo. El anticristo ya está aquí. El anticristo no va a llegar en un futuro. El anticristo ya está aquí y el anticristo está sentado en Roma. Allá está el anticristo. Allá está sentado en Roma. Dice mi hermano Isaías, ¿cuál sería la imagen o qué características tendría? Esa es una muy buena pregunta, que dicho ser de paso, para allá voy. Estoy explicando un poco de contexto para que no estemos tan perdidos respecto a lo que estoy explicando. En un momento voy a detallar qué es la imagen de la bestia y cómo se está gestando en este preciso momento. Entonces, todo lo que he explicado, hay mucha evidencia histórica. No solamente en la Biblia, hay mucha evidencia histórica. ¿Ok? Y evidentemente está en la Biblia, ¿no? La Biblia lo confirma. Pero la Biblia muestra a ese poder político y religioso que es la Iglesia Católica como un poder que no tolera la libertad, como un poder que no tolera la libertad de conciencia. ¿Ok? Y ya sabemos cómo se comporta, ¿no? Persiguiendo a las personas, a los cristianos, al pueblo de Dios, a todo aquel que no se quiera someter, con la violencia, con la muerte. ¿Por qué actualmente la Iglesia Católica no persigue a nadie? Entre comillas. ¿Por qué parece ser que la Iglesia Católica actualmente no está usando su fuerza para perseguir a las personas? ¿Es acaso que ya cambió la Iglesia Católica? ¿Es acaso que ya recapacitaron? ¿O es acaso tal vez que todavía su herida mortal no es sanada? Y si se sana su herida mortal, volverá a perseguir.
Y la respuesta es lo último. La Iglesia Católica no persigue abiertamente porque su herida mortal que recibió con la Revolución Francesa no se ha sanado. Todavía no se sana totalmente. Pero llevan siglos sanando esa herida. Y vamos a la actualidad. Apocalipsis 13 habla de dos bestias. La primera bestia, la Iglesia Católica, y la segunda bestia son los Estados Unidos. Ahí entra en la escena Estados Unidos. Es la segunda bestia, los Estados Unidos. No voy a explicar por qué, ya que es detallar todo y se va a hacer más largo, pero la profecía marca que la segunda bestia son los Estados Unidos, por muchas características. Ahora, dice la profecía, Apocalipsis 13, que la segunda bestia, que los Estados Unidos, va a sanar la herida mortal de la primera bestia, de la Iglesia Católica. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 13. La segunda bestia sana la herida mortal de la primera bestia. Estados Unidos ayuda a recuperar su poder a la Iglesia Católica. Es lo que explica la profecía. Ahora, hay un método. Los gobiernos, en los gabinetes de los políticos, han sido infiltrados. Y eso se puede ver si tú lo sabes leer. Por ejemplo, aquí en México, hablando un poco de la política mexicana, quien gobierna aquí en México no es Claudia Sheinbaum. Ella es una títere. Ella no es la presidenta, no es la que lleva las riendas de este país. Ella solamente es la cara visible. ¿Ok? Quien está detrás de Claudia son otros poderes, son otras personas que dirigen a México. Claudia solamente, ella sigue órdenes de esas personas y de la agenda. Porque Claudia Sheinbaum, tiene una agenda. ¿Quiénes son los que están detrás de los presidentes? ¿Qué poder es el que está detrás de Donald Trump? ¿Qué poder es el que está detrás de Claudia Sheinbaum? ¿Qué poder es el que está detrás de Javier Milei, de Macron, de Pedro Sánchez en España, de Xi Jinping, de Putin, de Netanyahu, de Bukele, etcétera, etcétera? Aquí puedo mencionar muchos presidentes. ¿Cuál es el poder detrás de los poderes? Lo dice la Biblia, eso es evidente. Pero hay un libro, que es el libro que estoy compartiendo yo, Conflicto de los Siglos. Y aquí se habla de quién es el poder detrás de los poderes. Los campeones del Vaticano son los jesuitas. Y aquí se hace mención que los campeones del Vaticano, que es una organización militar, de inteligencia militar, la CIA, el FBI, el Mossad, quedan en pañales al lado de los jesuitas, al lado de los campeones del Vaticano.
no son nada. Que la CIA, que el FBI, que el Mossad, que la KGB, no son nada al lado de los jesuitas. Es más, todas esas organizaciones de inteligencia son dirigidos por los jesuitas. Son dirigidos desde el Vaticano, desde Roma. El Imperio Romano nunca cayó. El Imperio Romano está aún de pie. Y dice el libro, por inspiración del Ruach, por inspiración del Espíritu, que los jesuitas se han infiltrado en la política de cada país. ¿Cuál es el propósito de lo que los jesuitas se infiltran en la política de cada país? El propósito es, y lo acabo de leer, Apocalipsis capítulo 13, es sanar la herida mortal. Es llevar a cada país a los pies de Roma. Es llevar a cada país, a México, Perú, Colombia, Argentina, Chile, etcétera, etcétera, de rodillas ante Roma. Ese es el propósito. Ese es el propósito real, por la cual la Compañía de Jesús, los jesuitas, fue fundado. Pero, sin embargo, los jesuitas, donde más se han infiltrado en la política, es en los Estados Unidos. Ahí ellos están infiltrados, ahí ellos están poniendo toda la carne en el asador, en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, evidentemente ese país tiene una gran influencia política a nivel mundial. Entonces, ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Qué es la imagen de la bestia? Y aquí voy a entrar a explicar qué es la imagen de la bestia. La gran mayoría de cristianos, ellos mencionan que la imagen de la bestia es la imagen de la inteligencia artificial. Es lo que dicen la gran mayoría, ¿no? Otros dicen que es una imagen literal. ¿Ok? Es lo que dicen el mundo cristiano. Pero, ¿realmente qué es la imagen de la bestia? Tenemos que entender que el libro de Apocalipsis no es un libro literal. Hay partes literales y hay partes simbólicas. Y tenemos que aprender a discernir y saber interpretar ese libro. La imagen de la bestia es una imagen simbólica. No es literal. No es la inteligencia artificial. Eso no es la imagen de la bestia. Eso es el sistema de la bestia. De lo que tanto también hablo, ¿no? De la moneda digital, de las vacunas, etcétera, etcétera. Que he hablado mucho de eso. La imagen de la bestia lo va a hacer los Estados Unidos. ¿De qué manera? Cuando en Estados Unidos se una la política con la religión, igual que quién, ¿qué organización es político y religioso? La Iglesia Católica. En Estados Unidos va a volver a pasar lo mismo. Los cristianos, los protestantes de los Estados Unidos se van a unir con el poder político, con el poder civil, se van a mezclar, y es ahí donde se forma la imagen de la bestia.
haciendo una imagen igual a la del Vaticano. Y cuando los cristianos de los Estados Unidos se unan con los políticos, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasó con la Iglesia Católica. Van a perseguir a todo aquel que no se someta. Eso es la imagen de la bestia. Es una copia, es una imagen, es un reflejo de lo que era y de lo que es la Iglesia Católica en Estados Unidos. Eso es la imagen de la bestia. La unión de la política y de la religión en Estados Unidos. Eso es la imagen de la bestia. Apocalipsis 13. Y una vez más, lo voy a leer. Dicho ser de paso, eso ya está pasando. Eso ya está pasando. Tú puedes notar el actual presidente de los Estados Unidos, Trump, él ya está uniendo a los cristianos con la política. Ya lo está haciendo. Ya están formando la imagen de la bestia. Y ahorita voy a decir algo que ningún otro analítico de profecía bíblica ha dicho, pero es evidente, ¿no? Dice él en Apocalipsis capítulo 13, dice: versículo 12, dice aquí: y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y la segunda bestia hace a la tierra y a los moradores de ella que adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Y engaña a los moradores de la tierra. ¿Quién engaña? Al mundo, Estados Unidos. Y Estados Unidos engaña a los moradores de la tierra con señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a la humanidad que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida, ¿quién? La Iglesia Católica, de espada y vivió. Es decir, quien va a erigir, quien va a construir y a desarrollar la imagen de la bestia son los Estados Unidos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que todo el mundo adore a la bestia, adore a la Iglesia Católica, se someta a la Iglesia Católica. Ese es el propósito por la cual los jesuitas se han infiltrado en la política americana, para que en Estados Unidos se una la iglesia con el Estado. Y ya se está viendo eso ya se está haciendo realidad. No es una teoría nada más. Eso ya está pasando. Verso 15. ¿Cómo se va a comportar Estados Unidos cuando se haga la imagen de la bestia? ¿Cómo se va a comportar Estados Unidos cuando se una en ese país los cristianos, la iglesia, con el Estado? Versículo 15. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase. La imagen va a hablar. ¿Quién es la imagen de la bestia? Estados Unidos en unión de la iglesia con el Estado. ¿Cómo habla una nación? Un país, una nación habla mediante sus leyes. ¿Ok? Un país habla mediante sus leyes. Y Estados Unidos va a legislar una ley que es la marca de la bestia, que es otro tema. La marca de la bestia inicia en Estados Unidos.
Ahí inicia. ¿Y qué es la marca de la bestia? Es una ley. Es una ley que todos van a tener que acatar. Que todos van a tener que obedecer. ¿De cuál ley estoy hablando? Una ley dominical. En Estados Unidos inicia la marca de la bestia. Una ley dominical. ¿En qué radica esa ley dominical? En que tú tengas que guardar el domingo por obligación y tengas que trabajar y pisotear el sábado de Dios, el día del Señor. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese a todos los que no adoren a la imagen de la bestia fuesen muertos. Van a perseguir a toda persona que no se someta, que no adore a la imagen de la bestia, que no adore a la Iglesia Católica, que no adore al anticristo. Y si tú no guardas el domingo y tú guardas el sábado, te van a perseguir y te van a matar. Eso es lo que viene. Eso es la consecuencia de la unión de la Iglesia con el Estado en Estados Unidos. Después, posteriormente, se va a extender la ley dominical, la marca de la bestia, a todo el mundo. Es ahí donde todo el mundo va a estar sometido a la Iglesia Católica. Y cuando en Estados Unidos se una la Iglesia con el Estado, la herida mortal de la Iglesia Católica se sanará totalmente. Y la Iglesia Católica va a volver a tener ese poder que perdió. Y va a volver a perseguir. Y va a volver a matar a las personas que no se sometan a su autoridad. Eso es profecía bíblica. Eso va a pasar. Ya pasó anteriormente. Va a pasar otra vez. Por eso menciono mucho a Estados Unidos en la profecía, porque Estados Unidos está en la profecía. Hay muchos cristianos indoctos que no se dan cuenta, que piensan que Estados Unidos es un país cualquiera, que lo que importa es Rusia, lo que importa es China, lo que importa es Irán, lo que importa es Israel. No, la profecía marca que debemos de observar los movimientos del Vaticano y de Estados Unidos. Todo lo que pase fuera de esos dos países son distracciones. Son distracciones para que no te des cuenta de que el Vaticano está cobrando mucho poder y que en Estados Unidos se está uniendo la Iglesia con el Estado. Ahorita se habla mucho de la guerra contra Israel e Irán, o Israel con cierto país, etcétera, etcétera. Son distracciones. Tenemos que observar más al Vaticano. Que dicho sea de paso, todas las guerras en el mundo, detrás está el Vaticano. Todas. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, detrás estaban los jesuitas de esas guerras. Hay un libro que se llama Los terroristas secretos. Y en ese libro se dice que cada vez que una guerra surge, cada vez que una guerra se gestione en el mundo, por ejemplo, Rusia y Ucrania, en Roma beben champán, festejan con champán. ¿Qué quiere decir esto? Que el Vaticano es el que financia todas las guerras del mundo. Todas. El narcotráfico, el tráfico de órganos, el tráfico de niños, la lista de Jeffrey Epstein.
ahí detrás está el Vaticano, etcétera, etcétera. Entonces, para ir concluyendo ya este tema, mis hermanos, en Estados Unidos ya se está gestando la imagen de la bestia. Eso ya es evidente. No es algo fuera de lugar. Es algo real lo que está pasando allá. Voy a hacer una publicación cómo los americanos están dejando a los protestantes, están dejando las iglesias protestantes y cómo se están volviendo católicos. Es muy interesante que, dicho sea de paso, aquí fue profetizado ya. Ya hay una estrategia, pero quiero leer antes de mencionar esa estrategia tan interesante. Quiero leer una parte. Dice en la página 419, dice que el catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Véase el número creciente de sus iglesias y capillas en los países protestantes. Estados Unidos es un país protestante, no es un país católico. México es un país católico. Argentina es un país católico. España es un país católico. Italia es un país católico. Canadá es un país protestante. Alemania es un país protestante. Inglaterra es un país protestante. Estados Unidos es un país protestante. Nótese en Norteamérica, en Estados Unidos, la popularidad de sus colegios y seminarios católicos, tan patrocinados por los protestantes. Piénsense en la extensión del ritualismo en Inglaterra y en las frecuentes deserciones a las filas católicas. Es decir, en Inglaterra, en Estados Unidos, muchos se están yendo al catolicismo. Bastantes. Y sigue diciendo, estos hechos deberían inspirar ansiedad a todos los que aprecian los puros principios del Evangelio. A todos los que aprecian los puros principios de la libertad. Es decir, dice aquí este pequeño texto que el catolicismo está ganando terreno en todo el mundo, con sus iglesias, con sus capillas, con sus colegios, pero sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en ese país. Y eso es profético, evidentemente. Eso es profético. Hay una estrategia que el Vaticano está utilizando mucho para que Estados Unidos se haga católico y para que Estados Unidos se unan los cristianos con la política. Hay una estrategia muy interesante. Aquí quiero leer otro texto muy interesante también. Espero encontrarlo porque la verdad es que sí es muy importante. Ok, bueno. Bueno, ese texto menciona que la Iglesia Católica muestra una cara al mundo apacible, una cara al mundo pacífica, ¿no?
Pero cuando llegue el momento en cuando la Iglesia Católica retome el poder perdido, no va a ser apacible, no va a ser pacífica. Va a volver a perseguir, va a volver a perseguir. Y los cristianos protestantes de los Estados Unidos que se están uniendo con la política no se dan cuenta del peligro que conlleva eso. Y Donald Trump en su agenda está ese propósito. Donald Trump está uniendo a la iglesia con el Estado, lo que marca la Biblia, lo que marca la profecía. Ya se está gestando la imagen de la bestia. Y cuando se termine, cuando se concrete la imagen de la bestia, va a surgir la marca de la bestia, que es la ley dominical. Nosotros actualmente estamos en el desarrollo de la imagen de la bestia. Pero ya está terminando, mis hermanos, ya está terminando. Una de las estrategias, ahora sí ya, que los jesuitas, que la Iglesia Católica está utilizando para formar la imagen de la bestia en Estados Unidos es la migración. Es la migración. Mucho ojo con eso. ¿Quién financia? ¿Quién está detrás de la migración en Europa y en Estados Unidos? ¿Quién está detrás? Detrás está el globalista George Soros, el sionista judío George Soros, títere de los jesuitas. Y George Soros, el globalista, es el que financia la migración ilegal en el mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Ahora, los mexicanos y los hispanos, los latinos, están siendo utilizados por los poderes fácticos, por los jesuitas, para que Estados Unidos se haga católico. Porque la gran mayoría de latinos, de latinos son católicos. La gran mayoría son católicos. Y aquí se confirman las palabras de la profeta Elena White. La Iglesia Católica, el catolicismo, está ganando mucho terreno en el mundo. Y eso incluye a los Estados Unidos. Es decir, la migración es una de las estrategias de Satanás, del Vaticano, para formar la imagen de la bestia e implementar su marca, la marca de la ley dominical. Ese es el propósito. Cada vez que tú escuches de migración, cuando tú veas esos conflictos en Estados Unidos con ICE, detrás de todo eso hay un plan, y ese es el plan de formar la imagen, el plan de desordenar al país de América y ordenarlo, y al momento de ordenar ese desorden, ese caos en Estados Unidos, se va a implementar la ley dominical. Y los migrantes están jugando un papel importante. El pueblo latino, el pueblo mexicano está jugando un papel importante, de la cual están sacando provecho para formar la imagen y para que la Iglesia Católica vuelva a tener ese poder que perdió. Entonces ya podemos ver, mis hermanos, cómo se está cumpliendo ya la profecía, cómo cada vez las cosas van mucho más rápido y cómo este libro negro, como la Biblia, tiene razón. Tiene razón. Hay que saber, este libro es una espada, es un arma
Por este libro han ido a la guerra, por este libro han hecho la paz, por este libro han asesinado, por este libro han salvado, por este libro han mentido, por este libro han dicho la verdad. Es un libro que ha costado sangre y es una bendición que esté en nuestras manos. Es una bendición que tú tengas una Biblia en tu casa. Muy pronto, cuando la Iglesia Católica vuelva a tener el poder, van a quemar la Biblia. Van a quemar las Biblias. Anteriormente lo hacían. Cuando el Vaticano se daba cuenta de que tú tenías una Biblia, de que tú tenías un pedazo de hoja de un versículo, te encarcelaban, te asesinaban y quemaban esa Biblia y quemaban ese versículo. Entonces, es una bendición. Tienes que leerlo, es el mejor libro, es el mejor libro. Es el libro que aumenta infinitamente la inteligencia y la sabiduría del ser humano, si lo sabes estudiar, claro. Porque como les digo, es un arma de doble filo. O te hace más sabio o te hace más necio. Entonces hay que saber estudiar y conocer las profecías bíblicas. Yo siempre traigo estos temas de profecía bíblica, ya que nos ayuda a nosotros a tener mucho cuidado, a autoevaluarnos cómo está nuestra vida espiritual. Porque Yahshua ya viene y la profecía bíblica se está cumpliendo. Pero ¿eso de qué me sirve? Bueno, te sirve a que te prepares. Te sirve a que tengas una relación con Yahshua, con Jesús real. Él quiere salvar tu alma. Él quiere ayudarte. Porque lo que viene en un futuro, en unos meses, va a ser muy duro. Y solamente los que estudiaron, solamente los que tuvieron una relación con Jesús estarán de pie. No importa la persecución, no importa lo que te vayan a hacer, lo importante aquí es tu fe en Jesús. Eso no te lo puede quitar nadie, nadie. Lo peor que tú puedes hacer es negar a Jesús. Eso es lo peor. Así que cuando venga la persecución, cuando venga la dificultad, cuando venga todo lo que he mostrado, la persecución por parte de la Iglesia Católica, la persecución por parte de las demás iglesias, por el mundo en general, tienes que estar preparado para ese tiempo, a nivel espiritual, que es lo más importante, pero también a nivel físico y también a nivel económico. Esos conceptos siempre lo he enseñado aquí. Lo importante aquí, obvio, es el aspecto espiritual. Pero también importa el físico y también importa lo económico. Entonces, mis hermanos, ya para no hacer tan largo este directo, una vez más confirmamos cómo la profecía bíblica se cumple ante nuestros ojos mientras tú vas al trabajo, mientras tú estás en la escuela, mientras tú duermes. Lo que dice la Biblia, lo que anticipó la Biblia, se está cumpliendo. Y el tiempo se está cortando. El tiempo, realmente estamos en tiempos extra. Yo siempre lo muestro el mundo como un partido de fútbol. El partido de fútbol tiene 90 minutos. Pero el árbitro
da tiempo de compensación, da 2 minutos, da 5 minutos. Bueno, nosotros, el minuto 90, los 90 minutos del juego ya terminaron. En este momento estamos en el tiempo extra, porque Dios puso tiempo extra. Y no es casualidad que estés aquí escuchando, no es casualidad que te paraste a escuchar a esta persona, aunque no soy yo, es Dios quien está utilizando mis labios imperfectos para enseñarte un poco de lo que habla la Biblia, enseñarte lo que habla respecto a la profecía, pero sobre todo más allá de la profecía bíblica, a que tengas una relación con Dios, a que tengas una relación con Jesús, a que realmente, genuinamente tú vayas y le digas: Señor, quiero salvarme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quiero una relación contigo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entiendo que el tiempo es corto, entiendo que las cosas del mundo son banales. Lo más importante es tu alma, lo más importante es tu vida espiritual. No vendas tu salvación por un plato de lentejas. Dale la importancia que merece tu salvación. La salvación tuya, primeramente tuya. Ya posteriormente, la salvación de tu familia, la salvación de tus amigos, de compañeros de trabajo. Pero primero el cambio. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate tú primero. ¿Cómo quieres cambiar el mundo si tú no has cambiado? Y Yahshua HaMashiach, Él mandó a cambiar el mundo. Él nos dio un propósito. ¿Por qué te levantas cada mañana? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu visión? Si tu visión, si tu propósito es el placer, estás perdido. Si tu misión, si tu propósito es las cosas materiales, estás perdido. Si tu misión, si tu único propósito es el estudio, es el trabajo, es una persona, estás perdido, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu vida por un plato de lentejas. Pero si tu visión, si tu propósito es tu salvación y es cumplir la voluntad de Elohim, lo que dice Primera de Juan, y el mundo pasa y sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo importante, que conozcas tu propósito. Hablaba yo, ya para concluir, hablaba yo con una compañera de trabajo hoy, y empezamos a hablar. Ella me decía que siente un vacío, que ella era cristiana, ella dejó el cristianismo hace 5 años, y ella me cuenta que siente un vacío, que ella fue a un bar, creo, y empezó a observar a las personas de ahí, borrachas, bailando, platicando, etcétera, etcétera. Empezó a estudiar el comportamiento de esas personas, y ella me decía: yo me siento vacía al final. No me siento protegida. No me siento protegida. Y yo le comentaba a ella: mira,
Yo sé que la mayoría de personas actualmente, ¿por qué crees que hay muchas adicciones? ¿Por qué crees que hay muchas personas sumergidas en las drogas, sumergida en la pornografía, sumergida en algo que les hace daño? Es porque esas personas que tienen adicciones están buscando llenar el vacío, llenar ese vacío que tienen en el alma. Y buscan en el mundo, buscando en el alcohol, en el tabaco, en las drogas, en las mujeres, pero no se llenan. Y, y yo le mencionaba, tú puedes ver a las personas felices en el bar, tomando, bailando, pero realmente muy en el fondo están tristes, son infelices. Aquí en el semblante no, en el semblante están divirtiéndose y todo eso, ¿no? Pero ellos están en busca de llenar ese vacío. Y es así como se siente ella, mi compañera de trabajo, que no encaja en el mundo. Y yo le decía, tú eres una cristiana de closet, todavía. Eres cristiana de closet. Y nada más se rió. Eres cristiana de closet porque sabes muy bien que el único que puede llenar ese vacío es Yahshua, es Jesús. Y yo le pregunté a ella, cuando estabas en el cristianismo, ¿te sentías así? Y me dijo, no, me sentía completa, me sentía protegida. Y es que es ahí. Y el ser humano se esmera mucho en buscar llenar ese vacío, porque toda persona tiene un vacío, todos tenemos un vacío, todos tenemos vacíos, todos. Vivimos en un mundo caído, en un cuerpo caído. Todos tenemos un vacío. Todos queremos llenar ese vacío con algo, con una persona, con una sustancia, con el alcohol. Todos buscamos llenar eso. Y es natural, es humano. Pero aquí el problema es de que la mayoría busca llenar ese vacío de forma incorrecta. Buscan llenar ese vacío y sale contraproducente. Se sienten más vacíos. Porque están llenando con las cosas incorrectas. La gran mayoría sabe el camino. ¿Qué dijo Jesús? Jesús, Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, al Abba, si no es por mí, dice Yahshua. Pero somos necios. Somos necios y caímos una vez más, caemos una vez más y una vez más. Y claro, Jesús siempre está ahí a nuestro lado, siempre está listo para darnos fuerzas y volver a empezar. Pero si no tomas acción, si no tienes fuerza de voluntad, ¿cómo quieres que Dios te ayude a salir de ese vacío? Si tú no decides, si tú no ejerces ese libre albedrío, esa libertad que Dios te da. Dios te quiere salvar. Dios quiere, Él es el único que puede llenar ese vacío. No el dinero, no el trabajo, no los títulos universitarios, no tu carro del año, no tu casa, no tu esposa, no tus hijos. El único que puede llenar ese vacío que tú tienes es Yahshua. Tiene nombre y la medicina. El dolor, el vacío tiene una medicina. Tiene nombre y ese es Jesús. Es Dios. Él es el único. Pero si osas llenar ese vacío allá afuera en el mundo, pues nunca lo vas a hacer. Te vas a sentir mucho más vacío. ¿Y por qué sienten eso las personas? ¿Por qué se van a los vicios? ¿Por qué se tiran a los vicios? Porque son vacíos y porque no tienen propósito.
no tienen un propósito, no tienen un por qué me levanto cada mañana. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que yo me levanto cada mañana? ¿Cuál es la razón por la que me levanto, me lavo los dientes, desayuno algo, voy al trabajo, llego al trabajo y empiezo a trabajar? Termino el trabajo, regreso a casa, como, me baño y me duermo. Pero ¿qué hay más allá de eso? ¿Cuál es tu propósito? Hay una frase que me gusta mucho que dice: el hombre que no tiene propósito se distrae con los placeres. Y eso lo es todo, el propósito, el propósito. En esos tiempos, nuestro propósito, mi propósito personal es el cielo. Es el cielo. Ese es mi propósito personal. El cielo. Y todo lo que yo hago cada vez que yo me levanto, le digo a Dios siempre gracias por una oportunidad más. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad de volverlo a intentar. Me das la oportunidad de ser mejor persona. Me das la oportunidad de salvación cada día, cada mañana. Y trabajo en el propósito. A pesar de que yo estoy en un trabajo que, bueno, no estoy en el lugar donde quisiera estar, pero ya no estoy donde estaba y voy avanzando. Entonces, mis hermanos, el consejo es tu vida espiritual, más allá de las profecías, que son importantísimas. Todo cae en tu salvación, todo cae en que busques a Dios, ahorita que hay tiempo, porque estos llamados, por ejemplo, que estoy haciendo, que busques a Dios, que tengas una relación con Él, muy pronto van a terminar. Ya no vas a escuchar a alguien decir, acércate a Dios, conócelo, ya no lo vas a escuchar, porque se habrá terminado el tiempo de gracia. Ahorita que tienes oportunidad, ahorita que estás escuchando este llamamiento, tienes oportunidad. El día de tu salvación es hoy mismo. No es para mañana. Mañana, ¿quién sabe? Nadie conoce el futuro. Es hoy mismo, en esta noche. Antes de que te vayas a dormir, Señor, entrego mi vida a ti, encomiendo en tus manos mi mente, mi espíritu, mi corazón, mi cuerpo. Y ayúdame, Señor. Mis hermanos, gracias por estar aquí. Creo que se extendió mucho este directo, pero me sentí cómodo, me sentí bien. Estamos en el camino, estamos en el propósito. No soy el mejor exponiendo. Hay muchos mejores que yo exponiendo temas de profecía. Aquí fue más que nada una plática, ¿no? Básicamente. No fue tan estructurado, pero aquí lo importante es no hacer un tema estructurado. Lo importante es que captes, que escuches la voz de Dios. Que escuches que Él está cerca, que Él ya viene. Y como Él ya viene, Él quiere salvarte. Él quiere que estés con Él. Por eso Yahshua oró en el libro de Juan, capítulo 14 en adelante: Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. El anhelo de Yahshua, de Jesús, es de que si Él está en el cielo, quiere que tú también estés con Él en el cielo. Y esa oración es para todo el mundo. Esa oración es para quien quiera estar con Jesús. ¿Quieres estar con Jesús? Yo creo que sí. Yo creo que todos. Mis hermanos, gracias una vez más por comentar, por estar aquí. Oren por este servidor. No es fácil ser cristiano.
no es fácil, es una vida muy dura, muy dura. No es para cualquiera. Al igual yo estaré orando por ustedes, por los que escucharon este mensaje, por los que han seguido en el camino angosto. Estamos en el camino angosto, en el camino de la dificultad. Ese es el camino a la salvación. El camino angosto, el camino de la dificultad, el camino que te cuesta. Ese es el camino. Si te incomoda, si el camino angosto te incomoda, es ahí quédate, aunque te incomode. Si el camino donde estás es de placer, te gusta, te agrada, sal de ahí, sal de ahí. Es un camino de muerte, es un camino de muerte, que la gran mayoría está ahí, ¿no? Pero bueno, mis hermanos, Dios lo bendiga, sigamos orando, sigamos a la expectativa de lo que está pasando en el mundo. Están pasando muchas cosas, pero todo habla de que Yahshua HaMashiach viene pronto y Él quiere que tú estés con Él. Mis hermanos,